Buenas tardes a todos y a todas. Como ya anunciamos el pasado martes, tras la celebración del Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno empezaba en el día de hoy, jueves, la ronda de entrevistas con las diferentes formaciones políticas para trasladarle su deseo, su convocatoria en vista que el país, tras esta pandemia, necesita un gran acuerdo de reconstrucción económica y social que nos permita acometer los grandes retos, las importantes urgencias que tenemos planteados con el conjunto de la sociedad. Una convocatoria que se empezaba a cristalizar con las reuniones con los grupos políticos durante esta primera mañana, en la que el presidente ha podido desgranarle cuál es la propuesta de abordaje de este gran acuerdo, de este gran pacto, que permita, como decía, que hubiera un consenso básico sobre los que construir el futuro del corto plazo y del medio plazo de nuestro país, enfrentando las cuestiones más importantes. Tengo que decirles que se ha reunido con diferentes formaciones políticas a lo largo de la mañana y que tras la misma el presidente quiere en primer lugar mostrar su agradecimiento a la disposición, su agradecimiento al diálogo y su agradecimiento a la interlocución. Y lo quiere hacer en primer lugar porque la propuesta concreta que se ha podido trasladar ha puesto de manifiesto la necesidad de llevar a cabo, poner en marcha una mesa de reconstrucción social y económica constituida por las diferentes fuerzas políticas, donde se puedan abordar materias tan importantes como el relanzamiento de los sectores económicos, después de que la pandemia haya llevado a que nuestro sector productivo esté en una situación de actividad minorada y tengamos ahora la necesidad, yendo sector por sector, de ver de qué forma establecemos estímulos económicos que permitan su relanzamiento. En segundo lugar, porque ha sido prioridad de este Gobierno, y así lo han expresado también el resto de fuerzas políticas, que nadie se quede atrás dentro de esta crisis, después de esta epidemia, y, por tanto, podamos proteger a los colectivos más sensibles, a los colectivos vulnerables o los colectivos que tienen más dificultades para poder integrarse en el mercado laboral. Y, en tercer lugar, la revitalización, la reconstrucción del estado del bienestar con sus pilares fundamentales, sobre todo la sanidad, la educación, la dependencia, la atención a nuestras personas mayores, también la atención a la infancia, de manera que podamos abordar un gran acuerdo de país que permita poner los consensos, los cimientos para que las políticas públicas que se desarrollen en el futuro y también aquellas políticas que están participadas por la iniciativa privada puedan encontrar un marco, un caldo de cultivo adecuado donde poder emerger, donde poder florecer y a partir de ahí, como digo, reconstruir la situación del país después de una pandemia grave que no solo azota a España, sino que está azotando al conjunto del mundo. En concreto, la propuesta que el presidente ha transmitido con estos contenidos que le acabo de comentar consistirían en la constitución de esta mesa de reconstrucción social y económica para el país, una mesa que podría reunirse ya la próxima semana. Nuestro interés es hacer que nuestras rondas de contacto terminen en el menor tiempo de plazo posible y, por tanto, podamos de inmediato ponernos a la tarea. Sería esta una mesa principal que tendría la capacidad de abordar en su seno todas estas cuestiones y aquellas que puedan surgir como parte del diálogo, constituyendo ella, la propia mesa, los instrumentos necesarios para abordar en cada una de las parcelas concretas donde se quiera poner la lupa o donde la intensidad de esta crisis sanitaria y económica haya podido coger mayor temperatura o tener un mayor grado. También, y en paralelo, un diálogo interinstitucional que se conformaría con las comunidades autónomas y los ayuntamientos a través de la FEN, que permitiera el análisis de todas estas cuestiones y también la capacidad de implementarlo en el territorio con todas las características, con todas las singularidades que permitan optimizar la puesta en valor de cada una de estas políticas, teniendo en cuenta a todas las administraciones que trabajamos para el único ciudadano que vive en una parte de nuestro país.
Y, en tercer lugar, y también en paralelo, la revitalización del diálogo social, que ya hemos comenzado con motivo de esta pandemia y que ya a lo largo del inicio de la legislatura estaban establecidos los cauces para poder desarrollarlo, haciendo imprescindible que tanto empresarios como sindicatos puedan marcar la prioridad en las partes económicas y sociales y que puedan, por otra parte, contribuir con su conocimiento, con su talento, con su capacidad de movilización, desde la parte empresarial como la parte sindical del conjunto de los trabajadores, para que este sea un gran movimiento de país que permita que todos podamos aportar lo mejor de nosotros mismos en la consecución de un objetivo colectivo, el más importante que tenemos planteado, que es hacer justa esta reconstrucción para que nadie se quede atrás y para que todos los sectores económicos puedan tener una inyección, un relanzamiento que les permita adquirir la conformación que teníamos planteada para este medio plazo. Decirle que en el día de hoy se han reunido, se han entrevistado con el presidente del Gobierno, el grupo político Podemos, que ha mostrado su total disponibilidad a participar de este acuerdo. Queremos agradecerle esa disposición. Junts per Catalunya, formación política que también ha tenido la entrevista en el día de hoy y que le puedo comunicar igualmente que han mostrado su disposición a participar en este debate. Igualmente queremos agradecer ese ofrecimiento, seguros de que podremos conseguir acuerdos importantes que nos permitan pensar en los ciudadanos y en esta recuperación de nuestras empresas y sector productivo. Compromís, que igualmente ha mostrado su conformidad a iniciar este proceso de diálogo, esta convocatoria para llegar a este acuerdo de consenso que permita en la misma dirección tener capacidad de reconstruir nuestro país. Más País, que también se ha pronunciado en el mismo sentido, con disposición a participar en este diálogo. El BNG, que igualmente se ha mostrado dispuesto, aunque ha querido pensar el resultado final de su reflexión, por tanto, a lo largo de las próximas horas no lo podrá comunicar. Y, en último lugar, Ciudadanos, que igualmente ha dicho sí a este acuerdo y, por tanto, a participar dentro de esta mesa de diálogo, dentro de esta ronda de reuniones, intentando aportar sus propuestas, aquellas que ya nos ha hecho llegar y otras que podrían también plantearse con motivo también del transcurso del propio diálogo dentro de la mesa. Esta tarde el presidente se entrevista con el Partido Nacionalista Vasco, por tanto daremos cuenta de esa reunión tras la celebración de la misma, y quiero terminar mis palabras transmitiendo las palabras del presidente. En primer lugar, agradecimiento, orgullo de todas las formaciones políticas que han transmitido esta disposición al diálogo, que quieren anteponer los intereses del país, los intereses de los ciudadanos a sus propias estrategias políticas, por tanto, aparcando las diferencias e intentando buscar nuestros puntos de encuentro, los lugares donde podemos encontrarnos para construir unas bases sólidas que nos permitan el fortalecimiento del estado del bienestar y, a su vez, nos permitan la reconstrucción económica después de una situación tan grave como la que ha vivido nuestro país. Y, en segundo lugar, el presidente ha vuelto a transmitir su mensaje de unidad, de trabajo en común, desde una disposición abierta, flexible, contando con todos, y todos tenemos algo que aportar, y haciendo posible esa construcción de esas bases que nos permitan en el futuro seguir andando todos juntos para que nadie se quede atrás, pero sobre todo para tener capacidad de tejer una gran alianza que permita que el país en los próximos años pueda sustentar sus políticas, sus prioridades, sus preferencias en base a aquello que es común denominador, que todos diagnosticamos como correcto y que, sobre todo, alumbramos salidas para que a los ciudadanos se les dé una perspectiva de horizonte, nuestro tejido económico un compromiso con su revitalización, y al conjunto de la ciudadanía volver a confirmar que este país cuenta con un estado del bienestar que quiere también fomentar su calidad, que quiere revitalizar, en definitiva, que quiere que se convierta en el gran colchón de seguridad que permita que todas las personas, al menos en estos elementos básicos, tengamos la capacidad de confianza, de certidumbre que ante la enfermedad, la educación o los cuidados vamos a tener un conjunto de servicios que nos van a proteger a todos. Así que desde este agradecimiento seguiremos llevando a cabo
esta ronda de entrevistas con el resto de formaciones políticas. Lo haremos en el día de hoy y en el día de mañana, y con aquellas formaciones políticas que aún no tenemos la fecha de entrevista, ojalá sea lo antes posible, para que ya la semana que viene, cuanto antes, podamos empezar los trabajos, porque creo que el conjunto de la ciudadanía nos espera y en este momento los problemas del país son urgentes y tenemos que acometerlos sin ningún tipo de demora. Muchas gracias y me quedo a las preguntas que puedan formularle y que yo pueda contestarle. Buenas tardes a todos los compañeros. Hoy esperamos que todo técnicamente vaya bien. Van a preguntar RAC-U, Colpisa, 13TV, El Siglo, IB3, 4, Le Monde, Contexto y Canal Extremadura. Por favor, tened habilitados vuestros canales de sonido y estad ya dispuestos, RAC-U y después Colpisa. Adelante, RAC-U. Gracias, Miguel Ángel. Soy Jordi Armenteras. Ministra, buenas tardes. Ahora explicaba este primer ok de los primeros 6 grupos políticos para negociar, pero ¿se ve el Gobierno fuerte para asumir una negociación de un pacto de reconstrucción sin el Partido Popular, visto lo que se ha escuchado en el Congreso estas últimas horas y la actitud del PP para afrontar esta negociación? Y permítame también otra pregunta. El hecho que la cifra de víctimas mortales diaria sea falsa o no sea la real, ¿no implica una falta de credibilidad ante las decisiones que se tienen que tomar por el estado de alarma? Lo digo porque la Generalitat ya ha admitido que el número de muertos es muy superior, el doble de muertos, el triple de casos positivos. ¿Se va a hacer un recálculo a nivel de España? Gracias. Sí, muchas gracias, Jordi. En primer lugar, evidentemente el Gobierno quiere impulsar esta gran convocatoria, este gran acuerdo que nos permita, como decía en mi intervención, que al menos en los elementos que son básicos para la vida de los ciudadanos, que son básicos para la reconstrucción económica de nuestro país, lo podamos abordar en conjunto, podamos buscar fórmulas o soluciones que nos permitan encontrar justamente aquello que nos une y no tanto lo que nos separa, y a partir de ahí tener en cuenta esas prioridades para que en el futuro nuestro país pueda realmente acertar en cuáles son los colectivos a proteger, cuáles son los sectores que requieren de una mayor concentración del conjunto de los poderes públicos y de qué forma comunidades autónomas, ayuntamientos, empresarios, sindicatos, cada uno de nosotros podemos aportar nuestro grano de arena para esta reconstrucción colectiva. Es obvio que solamente quedarán fuera de este acuerdo aquellos que se autoexcluyan. Hay algunas formaciones políticas que ya han decidido que no van a participar de esta ronda de reuniones. Afortunadamente han sido minoritarias. En el día de hoy creo que tenemos que celebrarlo, que haya habido todo un conjunto de formaciones políticas que acabo de comentarle, que hayan expresado su más rotunda disponibilidad para poder participar de ese diálogo y para poder aportar su talento en la construcción futura y en la construcción del presente más cercano de nuestro país. Y eso es lo que queremos resaltar, queremos poner en valor, porque se aparcan las diferencias ideológicas, se aparcan aquello que algunas veces nos diferencia en algunas cuestiones que abordamos y decidimos todas juntas, todas las formaciones políticas, a apostar por ese diálogo, estar a la altura de lo que los ciudadanos esperan de nosotros y, por tanto, atender ese llamamiento de unidad que había protagonizado, que había impulsado el presidente del Gobierno. Un Gobierno fuerte, un Gobierno cohesionado y en el que esperamos que el resto de formaciones políticas que no han manifestado su autoexclusión, entre ellas el Partido Popular, como usted comentaba, a la mayor brevedad posible puedan reunirse con el presidente del Gobierno y ojalá, y todos confiamos en ello, muy importante que de su conformidad, de alguna manera muestre su actitud constructiva para empezar estos trabajos que son tan importantes para este futuro inmediato y, como decía, también para la España del medio plazo. Una España que nada se parecerá a la de hace 10 años y en la que habrá que tener en cuenta todo lo aprendido durante esta pandemia, sobre todo en lo que significa fortalecimiento de servicios públicos, pero también la estela de recuperación de nuestro tejido productivo, teniendo en cuenta los vectores que desde el principio de la legislatura a todos nos preocupaban, como son los que tienen que ver con la eficiencia energética o la transición ecológica y también la digitalización, las nuevas competencias digitales que tienen
tienen que adquirir nuestros trabajadores para que realmente podamos ser competitivos en un mundo que en las próximas décadas, justamente en estas cuestiones, va a tener sus puntos más importantes. En relación con los datos relativos a las estadísticas que presenta el Ministerio de Sanidad, quiero transmitir un mensaje de absoluta rigurosidad y de seriedad. Creo que el ministro Illa en diferentes ocasiones ha dicho con mucha claridad que los datos que maneja el Ministerio de Sanidad son datos fehacientes, son datos que se transmiten por parte de comunidades autónomas, siguiendo las definiciones que desde el primer momento se han marcado por parte de la Organización Mundial de la Salud y, por tanto, por parte del propio ministro de Sanidad. Y esto es muy importante porque cualquier intento de intentar confundir a la opinión pública o de confundir a la ciudadanía no solamente no aporta ninguna luz sobre el desarrollo de esta pandemia, sino que provoca sensación de desconfianza o puede provocar sensación de que no todas las administraciones públicas están cumpliendo con su obligación absolutamente importante en estos momentos de rendir datos y de que esos datos sean de calidad. Por tanto, seguimos haciendo un llamamiento en este sentido para que no se especule con cuestiones que evidentemente son muy serias, que tienen que ver con el sufrimiento de la gran parte de los ciudadanos y que, por tanto, lo fundamental es que se sigan las recomendaciones que se ha planteado en la definición de casos por parte de la Organización Mundial de la Salud, que es lo que hace España, que es lo que nos permite comparativa con los países de nuestro entorno. Sería imposible comparar la evolución de esta pandemia si cada uno decidiera por su cuenta y riesgo utilizar la definición de caso que le pareciera más conveniente. No podríamos tener una visión global de cómo se desarrolla una pandemia global y, por tanto, quiero ser bastante seria en que este tema hay que tratarlo con absoluto rigor y, por tanto, teniendo en cuenta todo aquello que los organismos internacionales plantean para que la información que se aborda sea homogénea. Preguntará ahora Colpisa y después, si técnicamente está preparado, 13TV. Vamos con Colpisa, adelante. Buenas tardes, ministra portavoz, María Eugenia Alonso de Colpisa. ¿El Gobierno estaría dispuesto a impulsar la mesa de reconstrucción en caso de que el PP finalmente no quiera participar en la misma? También querría saber si el Gobierno está trabajando ahora mismo en algún documento base que presentará a los partidos. Y ya por último, si el presidente del Gobierno está aprovechando esta ronda de contactos para buscar apoyo de cara a una nueva prórroga del estado de alarma y, de ser así, en qué condiciones se ampliarían las restricciones. Muchas gracias. Sí, decir que el presidente del Gobierno siempre ha transmitido que le parece absolutamente imprescindible que el país dialogue a propósito de cómo hay que hacer una reconstrucción inmediata tras la pandemia, que tiene dos vertientes, una vertiente sanitaria, claramente identificada por todos los ciudadanos. Se han concentrado la gran parte de los esfuerzos del sistema sanitario en atender las patologías relacionadas con el COVID. Por tanto, tenemos, después de que pasa la pandemia, tenemos que abordar el resto de las enfermedades, el resto de las cuestiones que han sido demorables y que, por tanto, tienen que esperar a este momento para volver a abordar las patologías de listas de espera quirúrgicas o de consultas externas, que son absolutamente fundamentales para mantener la calidad de nuestro sistema sanitario. Y, en otro orden de cosas, la crisis sanitaria conlleva, ya ven ustedes las primeras cifras, una crisis económica que también requiere que todo el talento, que los empresarios, que los sindicatos, que las formaciones políticas nos pongamos de acuerdo en ese mínimo común denominador que permita identificar bien los sectores, dar con los instrumentos adecuados que permitan esa revitalización al objeto de que puedan recuperarse lo antes posible en un compromiso por la creación de empleo, que es el elemento más importante que a todos nos une y que nos tiene que permitir que bajo esas premisas nadie se quede atrás y que nuestras empresas puedan recuperar su ritmo de crecimiento, el que tenían al principio de la legislatura, a la menor brevedad posible. Esa situación hace que el diálogo será necesario sí o sí. Lo importante y lo que, desde luego, el Gobierno le gustaría contar, dado que es el principal partido de la oposición, es con el concurso del Partido Popular.
y, como siempre, la mano tendida a todas las formaciones políticas, y lo que queremos es que la reunión con el Partido Popular se produzca en el menor plazo de tiempo posible para que podamos convocar la mesa de reconstrucción la próxima semana, sin ir más lejos, de manera que puedan empezar los trabajos para que, una vez que pase esta parte aguda del estado del confinamiento, vayamos sentando las bases de cómo se tiene que ir produciendo el inmediato presente y el futuro del medio plazo. Solo se ha hablado en las reuniones de hoy, que haya transmitido el presidente, de las cuestiones relativas a esta materia que ya de por sí era tan intensa y tan importante que ha copado el conjunto de la entrevista. No obstante, los grupos políticos tienen una fluidez de comunicación con el Gobierno, sobre todo cuando se decide la prórroga del estado de alarma, circunstancia que aún no está decidida, que es probable que así se produzca, pero hasta que los técnicos, los sanitarios, no vayan aproximándose a la fecha del fin de este último estado de alarma notificado, nos recomendarán al Gobierno de España el siguiente paso, de manera que ya la semana que viene podremos estar en disposición de plantear si el estado de alarma se va a prolongar. Cuando ocurra ese acontecimiento, volveremos a ponernos en contacto con las formaciones políticas, como hicimos previamente, de manera que estarán permanentemente informadas de las actuaciones que el Gobierno va a hacer en materia de comportamiento social. Hoy hemos hablado de acuerdos, hemos hablado de pactos, y lo que podemos manifestar es la satisfacción por esa disponibilidad que han mostrado la totalidad de las formaciones políticas y, por tanto, su deseo de contribuir a la reconstrucción de nuestro país en esta suerte de diálogo colectivo en el que nadie sobra y en el que todos tienen algo que aportar. Ahora es el turno de 13TV, después lo será de El Siglo. Adelante, 13TV. Buenas tardes, señora ministra. Soy Raquel Caldas, de 13 Televisión. En primer lugar, quería preguntarle si el Gobierno se siente con fuerza para llegar a lograr pactos con otras formaciones políticas, si dentro de su propio Gobierno con sus socios no están acordando acuerdos, como por ejemplo el ingreso mínimo vital. Y en segundo lugar, me gustaría conocer su valoración sobre esa pregunta que se hizo en el CIS de Tesanos, que conocíamos ayer, sobre ese posible control de los medios de comunicación. Gracias. Sí, Raquel, en relación con la primera pregunta, creo que he intentado darle respuesta a uno de sus compañeros. Efectivamente, este es un Gobierno fuerte, es un Gobierno cohesionado, es un Gobierno que ha tenido que abordar una situación tan drástica, una situación tan dramática como ha sido una pandemia que ha sido la más grave que hemos tenido en el último siglo, un Gobierno que ha tenido una capacidad de respuesta inmediata a pesar del poco tiempo de nacimiento, apenas un trimestre llevamos en el Gobierno, y aún así hemos tenido que abordar cuestiones muy importantes relativas a materia sanitaria y también para que el conjunto de los colectivos pudiera tener una protección, se perdiera el menor empleo posible, nuestro tejido productivo quedara al menos en lo medular intacto, y lo más importante, que siempre queremos agradecer, que el conjunto de la población se haya confinado en sus domicilios, de manera que con su actitud pudieran contribuir a ganar vida. Yo creo que esto ha sido una gran demostración de la fortaleza del Gobierno, de su cohesión y de la necesidad de hacer una invitación colectiva desde la humildad, desde la unidad, desde la capacidad de querer captar todo el talento que tienen el resto de formaciones políticas, porque queremos construir un escenario plural en la que todo el mundo aporte y en la que, insisto, nadie sobre, y, por tanto, esa gran convocatoria, esa invitación ha tenido este reflejo en la mañana de hoy, en el que el conjunto de estas formaciones políticas han manifestado que quieren anteponer los intereses de la ciudadanía a los propios particulares o a la estrategia del corto plazo que puedan tener las formaciones políticas en su legítima discrepancia con los partidos que componen el arco parlamentario. Y eso es lo que queremos agradecer, que realmente las formaciones políticas de esta mañana son conscientes de que el país está en una situación de urgencia, que necesita justamente del concurso de todos, que todos aporten y se hayan manifestado favorables a que la semana que viene pueda comenzar este diálogo, que será estructurado de la manera que he comentado,
la mesa de reestructuración económica y social, el diálogo interinstitucional con comunidades autónomas y ayuntamientos y el diálogo social con los empresarios y con los sindicatos. Y relativo al tema de los medios de comunicación, yo creo que el Gobierno, como no podría ser de otra manera, y este Gobierno progresista es un Gobierno que impulsa, que contribuye en la medida de sus posibilidades al principio constitucional de la libertad de expresión, de la capacidad, por supuesto, de que todos los medios de comunicación puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles. Y en ese sentido trabajamos, hemos seguido trabajando y todas las cuestiones que están en este entorno creo que hemos dado muestra de que siempre estamos abiertos a cualquier propuesta, a cualquier sugerencia que permita que ustedes hagan mejor su trabajo y que permita también que todas las voces sean escuchadas, se expresen y, en la medida de nuestras posibilidades, intentar dar respuesta a los problemas, a las preguntas que se plantean por parte de los propios medios. Vamos ahora a El Siglo y después, si estuviera preparado, el canal Balear IB3. Adelante, El Siglo. Buenas tardes, Inmaculada Sánchez, de la revista El Siglo. Ministra, yo quería saber sobre el tema del ingreso mínimo vital, que parece que ha habido disensiones dentro del Gobierno, sobre todo en el momento de cuándo estaría preparado para poder presentarse. Desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales han hablado del mes de mayo como la fecha fija. Quería ver si nos podía concretar si la fecha de cuándo estará disponible ese ingreso mínimo vital para poder ser aplicado y ejecutado. Es mayo, podemos confirmar esa fecha, o cuándo incluso se va a presentar públicamente, porque también había distintas posibilidades. Y, en segundo lugar, respecto al fin de curso escolar, que la ministra Celaá anunció ayer un acuerdo con las comunidades autónomas, algunas de estas autonomías hoy mismo parece que no están de acuerdo en la totalidad de lo que se acordó. ¿Cree que va a haber problemas con esas autonomías que tienen además competencias en materia de educación para que el fin de curso no sea igual en toda España? Gracias. Gracias, Inmaculada. Y, en primer lugar, creo que es muy importante poner en valor que se trata, con el ingreso mínimo vital, de una prestación inédita en nuestro país. Es un salto de gigante en las garantías de renta, en la protección social y, por tanto, un proyecto que, como saben, formó parte del acuerdo programático, del acuerdo de investidura, y que estábamos trabajando desde el principio del año para hacer posible que se pudiera implantar en el menor plazo de tiempo posible. Quiero dejar claro que las formaciones políticas que componen el Gobierno están de acuerdo en la estructura, están de acuerdo en la prioridad y están de acuerdo en los colectivos a abarcar con motivo del ingreso mínimo vital. Lo que se ha planteado en los últimos días es una cuestión de velocidad de la implantación, de velocidad en la presentación, de la capacidad de presentar este proyecto ya en su conjunto, un proyecto que, como dije el martes, viene para quedarse. Por tanto, es una prestación que, más allá de que la crisis sanitaria haya pasado, seguirá siendo una oferta que se haga al conjunto de la ciudadanía y que es de una gran complejidad, porque justamente es un sistema de garantía de renta que de alguna manera viene a completar los sistemas de protección social clásicos que han tenido los países como España o países de nuestro entorno, y que, por tanto, exige tener una información fiable, una gran capacidad de gestión y, por otra parte, ser capaces de llegar a aquellos colectivos que realmente tienen necesidad de tener una renta garantizada porque no tienen acceso a un empleo o porque tienen dificultades serias para poder llegar a fin de mes. El Ministerio de Inclusión, con la Vicepresidencia de Derechos Sociales, vienen trabajando conjuntamente en este proyecto, y lo que en los últimos días se ha planteado es la necesidad o bien de agilizar este proyecto, este ingreso mínimo vital, tal y como se venía trabajando, o incluso ha habido alguna propuesta de que se pudiera establecer un ingreso mínimo vital puente. Bien, en esta semana han visto ustedes, después de las diferentes reuniones, que lo que ha acordado el Gobierno es justamente acelerar la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, una vez que el esquema básico sobre el que se sustenta se venía trabajando por parte del Ministerio de Inclusión con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales, y le puedo confirmar que la intención es que en el mes de mayo
podamos presentar esta nueva prestación, la podamos poner en marcha a la mayor brevedad posible y podamos con ello hacer posible este principio que desde el primer día hemos comentado, de que ningún ciudadano en este presente de España y sobre todo en el futuro se quede atrás porque no haya tenido oportunidades de poder incorporarse a la dinámica social. Ojalá la gran parte de los ciudadanos puedan hacerlo a través del empleo y del empleo de calidad, pero en aquellas ocasiones donde eso no es posible, es justo y es necesario llegar con una garantía de renta que permita, sobre todo en aquellos hogares donde existen niños pequeños, erradicar la desigualdad, sobre todo la desigualdad infantil, la pobreza infantil, que es una de las prioridades que siempre ha presentado el presidente Pedro Sánchez. En relación con el curso escolar, yo creo que la ministra Celaá fue ayer bastante clara en relación con que estaba en diálogo con las comunidades autónomas y ese diálogo continúa para intentar establecer una base homogénea que permita tomar decisiones sobre el futuro del curso escolar, que ya es inminente. Conforme van pasando las semanas y se va ampliando el estado de alarma y, por tanto, el confinamiento, la proximidad de la finalización del curso escolar obliga a tomar decisiones y, por tanto, a anticipar escenarios. Saben ustedes que en este momento todavía los grupos técnicos, expertos de desescalada, están trabajando en los diferentes escenarios, necesitan la información reciente que se va acumulando cada día y la que podamos tener en las próximas semanas, pero ya la ministra ha tenido reuniones con todas las comunidades autónomas para establecer ese consenso que en el día de ayer planteó. Si aún hay alguna comunidad autónoma que tiene un criterio que pueda ser dispar en algún punto, puntualmente distinto en alguna cuestión, no tengo ninguna duda de que continuarán ese proceso de diálogo, igual que se está teniendo en otras conferencias sectoriales, en las que en este momento de la pandemia está siendo muy intensa esa coordinación con las comunidades autónomas en materia sanitaria, económica o en materia de educación, curso escolar o universidades. Por tanto, seguiremos dialogando, seguiremos debatiendo y seguro que en ese debate y en ese diálogo se encontrarán soluciones conjuntas. Es el turno ahora de IB3 y después posiblemente el de Le Monde. IB3, adelante. Buenas tardes, ministra. Josep Pons, de la Radiotelevisión Autonómica Balear, IB3. Ha hablado usted de la importancia de no dejar a nadie atrás, de la revitalización de sectores. El Gobierno balear ha hecho una estimación ya de una pérdida del 30% del Producto Interior Bruto para este año y es evidente que preocupa mucho la caída del turismo. En este sentido, dado que Baleares y Canarias están, digamos, en el grupo que están sufriendo menos los efectos de la pandemia o que están saliendo más rápido, quería saber si el Gobierno se está planteando estrategias de desescalada diferentes para los archipiélagos, dado que además su aislamiento es diferente. Y en este sentido, una segunda pregunta, quería saber si a la hora de recuperar el tráfico aéreo, precisamente existe la posibilidad o se trabajan en escenarios donde se puedan abrir líneas con algunos mercados o países como los escandinavos que también sufran menos efectos por la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Josep. En relación con la primera cuestión, yo creo que todos los ciudadanos tienen que estar muy orgullosos de que la actitud y el respeto al confinamiento decretado a partir del estado de alarma de forma simétrica en todo el territorio nos está permitiendo y nos ha permitido salvar vidas. Personas concretas, con rostro, con nombres y apellidos, que, por tanto, han podido beneficiarse de una forma clara de la situación de confinamiento, del respeto que han tenido los ciudadanos sin salir de su domicilio y que nos ha permitido, como decíamos, proteger a las personas más vulnerables. Yo creo que ustedes asisten diariamente al contaje de los datos. Si hace escasamente unas semanas estábamos en unas cifras de contagio de en torno al 20, al 25, al 18, se ha ido bajando paulatinamente en la medida en que ha ido viéndose los efectos de este estado de confinamiento. Por eso siempre hay que agradecer esa disciplina social y decir que las medidas que se han adoptado por parte del Gobierno están mostrando su efectividad. Han sido medidas acertadas. En ese sentido, el grupo de desescalada, que igualmente está compuesto también por personas técnicas de diferentes procedencias, irán definiendo los modelos y los escenarios en los que progresivamente la población pueda ir recuperando su actividad normal.
Así que no vamos a anticipar ninguna de esa situación, pero sí hay que ser bastante, como diría, consciente de que España es un país que tiene en este momento la situación de la epidemia en una fase de desaceleración, como se ve en la cifra, pero que el conjunto de países vecinos, conjunto de países europeos, la pandemia mundial está mostrando diferentes cifras de contagio, diferentes cifras de evolución de la propia enfermedad y que, por tanto, la situación de la frontera será una situación que tendrá su discusión a nivel europeo, en donde hay ya un grupo de desescalada, como hemos venido comentando en estos últimos días, y que probablemente haya que ser especialmente cauteloso porque hoy por hoy lo que podemos controlar, lo que podemos conocer es la situación de la enfermedad en nuestro país, pero solo conocemos a través de la cifra expresada lo que ocurre en otro tipo de países. Lo digo por esa situación que usted me preguntaba de si se podían hacer diferenciaciones con las islas o si se podía empezar a hablar de abrir el mercado, las fronteras, por tanto, sobre el turismo. Todavía esa situación, créanme si les digo, que es una situación que evidentemente estudian los expertos, pero que sería prematuro por parte del Gobierno vaticinar ninguna cuestión en este sentido, siendo conscientes de que la epidemia avanza a distintos ritmos en diferentes países del mundo y que siempre que hagamos cualquier tipo de actividad estará regida por la prudencia, por el rigor, por la evidencia científica y por la seguridad. Esas serán las máximas que muevan a este Gobierno y haremos todo lo posible para que esos principios se respeten en cualquier decisión, incluida la revitalización del turismo o incluida la situación concreta de las islas. Somos conscientes de lo que implica en términos de PIB, no solamente para las islas, sino para el conjunto de España. Es una parte muy importante de nuestra fuente de riqueza, pero es verdad que la situación de pandemia global afecta de forma directa a este sector en particular. Ahora Le Monde y tras Le Monde 4. Adelante, Le Monde. Sí, hola, buenas tardes. Yo estas últimas semanas he escuchado muchas críticas por parte de todos los partidos, todas las comunidades autónomas, sobre el final de la hibernación, sobre algunos decretos como la prohibición de los despidos. Y quería saber por qué no se ha podido hablar estos temas con los partidos y llegar a consensos estas últimas semanas. Y por lo que viene ahora, la intención de llegar a consensos en el futuro, quería saber si se ha planteado la idea de hacer un gobierno de concentración o si algunos partidos incluso han pedido que se cambiara de socios de gobierno, dado que hay recelos por parte de partidos como PP y Ciudadanos con la vicepresidencia de Podemos. Gracias. Sí, decirles en primer lugar que este Gobierno, como el resto de gobiernos europeos, ha ido impulsando una serie de materias legislativas, en nuestro caso el estado de alarma. Quiero decir que nuestro país fue de los primeros en decretar el estado de alarma, por tanto, de adoptar una medida que después ha sido reiterada por otros países, y es lógico que así ocurra, porque los primeros que tienen o que viven la enfermedad van creando buenas prácticas que otros países después reproducen, y que la gran parte, la mayor parte, yo diría que la totalidad de los decretos leyes que ha presentado este Gobierno han sido suscritos por el arco parlamentario, por los partidos, por tanto, presentes en el Congreso de los Diputados, casi de forma unánime, sobre todo por los principales partidos que en este momento lo conforman, los partidos que están en el Gobierno, y por los principales partidos de la oposición. Y en este sentido, salvando Vox, que saben que es el partido de la ultraderecha en nuestro país, la gran parte de nuestras propuestas normativas han contado con el consenso de la práctica totalidad de las formaciones políticas, y han sido materias muy distintas, que tienen que ver con la cobertura económica, que tienen que ver con el que ningún colectivo se quedara atrás, con que se produjera el menor despido posible en nuestro mercado laboral, o que tienen que ver con los aplazamientos de impuestos o con las cuotas de los trabajadores. Por tanto, amplias materias que han sido refrendadas por el conjunto de las formaciones políticas presentes en la Cámara. Digo, en algunos de ellos casi por unanimidad, si excluimos algunos de los partidos, algún partido en concreto que representa en nuestro país a la ultraderecha.
En segundo lugar, respecto a su pregunta, decirle que este es un gobierno fuerte, es un gobierno cohesionado, un gobierno que está impulsando una convocatoria para el diálogo, porque entiende desde la humildad, entiende también desde la necesidad de unidad que hay en este momento, que todo el mundo tiene que ser llamado a un gran proceso de participación colectiva en donde cada uno aportemos nuestra visión, nuestro diagnóstico de la realidad, nuestras soluciones en el corto plazo, también en el medio plazo, y a partir de ese consenso se puedan determinar las prioridades que en los próximos años tiene que caminar este país. Prioridades en el ámbito de los servicios sociales, sanitario, educativo, pero prioridades en relación a la pregunta del compañero suyo anterior de cómo revitalizar el sector del turismo o cómo ser capaces de transitar en paralelo a esta revitalización una transición ecológica que es fundamental, una transición digital o el reto demográfico en un país como España, en donde queremos que la totalidad de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, participen en condiciones de igualdad de las oportunidades de servicios públicos o de las oportunidades de empleo. Por tanto, gobierno fuerte, gobierno cohesionado y normas que aprueba este gobierno que luego son ratificadas por la gran mayoría de las fuerzas presentes en el Congreso de los Diputados. Habla ahora 4 y después lo hará con texto. 4, adelante. Creo que tenemos que pasar a contexto, algún problema posiblemente con el audio. Si eso lo recuperamos, pero si está contexto preparado, adelante, contexto. Sí, buenos días, ministra. Soy Miguel Morata, revista Contexto. Tenía 3 preguntas muy concretas y específicas. Disculpa, Miguel, pero se mete un ruido. Miguel, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Es que se mete ruido en tu micrófono y no te escucho con claridad. ¿Ahora se oye mejor? Ahora sí. Gracias. Le preguntaba si sabemos el monto que se maneja para el ingreso mínimo vital, qué cantidad de dinero se podrá transferir, cómo se transferirá ese dinero, cuál es la idea, si es por transferencia bancaria, cómo se hará, si hay un cálculo ya del monto total que supondrá esa prestación nueva. Y luego 2 medidas posibles medidas de impuestos. Se está estudiando la rebaja del IVA digital para las publicaciones en Internet y que sería una forma de ayudar a la cultura y a los medios. Y la segunda, ayer vimos en la revista Forbes que una de las personas que más dinero ha ganado en estas semanas de crisis es Amancio Ortega. La pregunta es si está el Gobierno planteándose la posibilidad de habilitar un impuesto a las grandes fortunas, aunque sea temporal, para pasar la crisis. Gracias. Sí, en primer lugar, transmitir que evidentemente comprendo la expectativa que genera el ingreso mínimo vital y la necesidad de conocer a cuántas personas beneficiará, cuál es el montante económico, pero estamos trabajando en ello. Y sabéis, todos aquellos que nos seguís habitualmente, que no me gusta anticipar ninguna cuestión que no esté ya determinada, que esté bien acotada y que el Gobierno conozca en su totalidad. Estamos trabajando en ello, es obvio que hay que hacer un esfuerzo económico importante por el conjunto del país, pero merece la pena que nadie se quede atrás, que tengan oportunidades, sobre todo nuestros niños, en un país que tiene un porcentaje alto de pobreza infantil, de tener la capacidad de incorporarse al desarrollo del futuro y de poder desarrollarse en plenas capacidades. Así que entiendo esa expectativa, pero discúlpame que no pueda responderte a los detalles de la propuesta que se presentará en tiempo y en forma por parte del ministro Escrivá y del propio vicepresidente de Derechos Sociales para que podamos conocerla aproximadamente en el mes de mayo. En relación con el IVA digital, sabéis que era un compromiso que llevábamos en el acuerdo programático y que estamos trabajando y estamos pensando seriamente su puesta en marcha de forma inmediata. Es decir, que queremos hacerlo para que justamente los medios de comunicación, aquellos que son habitualmente consumidores también de lo que son los libros electrónicos y este tipo de formatos, se pueda hacer, pero quienes nos preocupan son las empresas. En este caso son también medios de comunicación que han visto mermados sus ingresos de forma muy importante. Somos conocedores,
de esta situación y, por tanto, estamos pensando muy seriamente el que podamos, en breve plazo de tiempo, traer esta iniciativa legislativa para que se pueda beneficiar el conjunto de ese sector. Y en relación con la tercera pregunta, yo tengo que agradecer a Inditex el esfuerzo que está realizando durante esta pandemia para colaborar a través de las donaciones, de la puesta a disposición de su logística y también del comportamiento ejemplar que ha expresado, en donde una empresa tan importante, que ocupa un volumen de trabajadores tan importante, fundamentalmente mujeres, haya puesto de manifiesto que, a pesar de que se prolongara este estado de alarma hasta el mes de mayo, no tomarían una decisión respecto a que estas personas entraran en un despido ni siquiera temporal. O dicho de otra forma, Inditex es una empresa que está manteniendo los puestos de trabajo del conjunto de las personas que trabajan en los comercios que están hoy cerrados y que lo está haciendo desde una responsabilidad corporativa, contribuyendo además con su puesta a disposición de aviones, de logística, de forma de distribución, de las mascarillas, de las batas, de los respiradores y, por otra parte, haciendo donaciones de material para que el conjunto del país pueda transitar esta crisis sanitaria en las mejores condiciones posibles. Así que con eso creo que lo digo todo. Vamos ahora a 4, que quedaba pendiente, aunque escucho algún acoplamiento de sonido. Veamos 4 si puede y finalizaremos este turno de palabras de periodistas con Canal Extremadura. 4, adelante. Hola, buenas tardes, ministra. Primero queríamos preguntarle qué está haciendo el Gobierno para que el principal partido de la oposición se siente a la mesa, que están dispuestos a ceder, porque, por otro lado, ¿creen ustedes que la ciudadanía entendería que no se hiciera todo lo posible? Segundo, ¿qué está pasando con los datos de residencias? El 8 de abril finalizó el plazo. ¿Tiene ya el Gobierno esos datos? ¿Cómo se van a incluir en los registros oficiales? Y para terminar, nos han llegado noticias de que en algunas comunidades están expedientando a sanitarios por haber denunciado falta de material. ¿Qué va a hacer el Gobierno? ¿Va a permitir que se denuncie a esos sanitarios o van a parar estos expedientes disciplinarios? Gracias. Sí, en relación con la primera cuestión, yo creo que el Gobierno ha sido absolutamente claro y transparente desde el primer momento y, evidentemente, la convocatoria al diálogo, al gran acuerdo para este país, para que nos permita un consenso mínimo en base a la reconstrucción económica y social, se ha hecho por parte del presidente haciendo un llamamiento a la unidad. Y el llamamiento a la unidad compete, por supuesto, al principal partido de la oposición. El Gobierno, desde el primer momento, ha estado tendiendo la mano, facilitando que ese encuentro sea posible. En este momento estamos todavía pendientes de concertar ese momento, esa fecha. Espero que se haga a la mayor brevedad posible, puesto que queremos empezar con la mesa de reconstrucción la próxima semana. Por nuestra parte, toda la disponibilidad para esa capacidad de diálogo, para que acudan a esta reunión, para que acudan a la mesa de reconstrucción, porque yo creo que el país no entendería que el principal partido de la oposición se autoexcluyera de esta mesa. He dicho anteriormente que el llamamiento es al conjunto de formaciones políticas, que hay alguna formación política que ya se ha autoexcluido, Vox o la CUP, y, por tanto, yo creo que no se entendería por parte del país y, por supuesto, por parte de muchas personas que son conservadoras, que tienen ideología cercana al Partido Popular, que en una situación tan dramática como la que vive España, el Partido Popular no se comprometiera con la reconstrucción económica y social del país. Así que toda nuestra disponibilidad para poder acometerlo y nuestra satisfacción porque en el día de hoy el conjunto de fuerzas políticas con las que nos hemos entrevistado hayan manifestado esta disposición. Algunas se lo va a pensar a lo largo del día, como ya he comentado, pero tanto Podemos, Compromís, Ciudadanos, Más País, el conjunto de todas las que le he comentado, han mostrado una disposición que queremos agradecer por parte del Gobierno y, por tanto, ponerla en valor. Decirle también, en relación con la segunda cuestión, lo mismo que he comentado al principio en una pregunta similar que me ha hecho un compañero. Nosotros estamos trabajando con las comunidades autónomas en los datos, en la información que se viene rindiendo desde el principio de la epidemia. Por tanto, estamos siguiendo la definición de caso que marca la Organización Mundial de la Salud. No sería posible que cada país
utilizar una definición distinta, entonces no podríamos comparar Francia con Italia, Italia con España, no podríamos aprender de las buenas prácticas o de la evolución de la pandemia cuando ocurre en primer lugar en otras partes del mundo. Lo lógico, lo ideal, lo conveniente es que todos manejemos los registros dentro de los mismos parámetros y, por tanto, en eso también trabajamos con el conjunto de comunidades autónomas para que toda la información sea consistente, sea una información que nos permita trabajar, insisto, y tomar decisiones. Luego que ocurra la pandemia, como siempre ocurre en cualquier crisis epidemiológica, en cualquier crisis de salud pública, habrá que valorar otro tipo de indicadores que están relacionados con la enfermedad, pero que en el primer momento de control no se tienen en cuenta. Y por eso digo que habrá tiempo de recoger otro tipo de indicadores que pueden ser valiosos para los estudios epidemiológicos, pero que en este momento es fundamental mantener un consenso a propósito de qué llamamos casos, cómo se cuentan esos casos y que lo hagamos de forma uniforme en el conjunto del mundo. Procedan esos casos de personas que estuvieran ingresados en su domicilio, en residencia o en cualquier otra parte. Coordinación y dar un mensaje de absoluta transparencia y de confianza, porque a veces, poniendo en duda los datos que se plantean, pudiera dar la falsa apariencia de que la información de la que dispone el Gobierno de España, que se nutre por la que dan las comunidades autónomas, no fuera una información apta para la toma de decisiones. Todo lo contrario, es una información que es consistente, que es coherente y que está en línea con lo que la Organización Mundial de la Salud y el resto de países del mundo también así están expresando. Finalizamos con Canal Extremadura. Adelante, Canal Extremadura. Sí, Canal Extremadura, Noelia Gil. Buenas tardes, ministra. Al hilo de lo que está diciendo, trabajan el Gobierno con las comunidades autónomas, pero esta mañana Fernando Simón ha explicado que solo 4 comunidades autónomas ha enviado los datos serológicos de las nuevas pruebas que identifican quiénes son asintomáticos, y luego también hay algunas comunidades autónomas, como decía la compañera, que no han enviado el número de fallecidos en residencia desde hace un mes. ¿No siguen todas las comunidades autónomas el mismo protocolo? Y sobre el ambicioso plan de rescate del Gobierno, quería saber cómo va a afectar a las comunidades autónomas, a las administraciones autonómicas, principalmente aquellas que tienen menos recursos. Muchas gracias. Creo que la última pregunta no he entendido bien cómo va a afectar. Discúlpame. Sí, ¿de qué manera se llevaría a cabo y tendría en cuenta las necesidades, las particularidades que presentan comunidades autónomas, por ejemplo, como Extremadura? ¿De qué manera se llevaría a cabo? Me imagino que te refieres al pacto de reconstrucción, ¿no? En Sí. el marco, en el marco del pacto de reconstrucción. Pues contesto muy brevemente a estas preguntas y retomo una cuestión que se quedó de la anterior intervención respecto a médicos expedientados. No me consta que se haya producido ninguna situación de este tipo, lo ignoro. Suelen ser actuaciones bastante localizadas en el territorio. En mi experiencia larga como responsable sanitaria de comunidades autónomas, habitualmente los expedientes se montan cuando se ha cometido una infracción, no por cuestiones que puedan ser menores, pero insisto que habrá que preguntarle a la comunidad autónoma correspondiente, porque el Gobierno de España no tiene información respecto a que se hayan expedientado algún tipo de colectivo, y sobre todo por demandar una cuestión que venimos diciendo que es escasa, que es el material sanitario. Claro que sabemos y somos conscientes de que estamos en una provisión de material sanitario en la que el Gobierno de España está complementando, está ayudando al conjunto de comunidades autónomas para que su aprovisionamiento permita trabajar en condiciones de calidad. Lo llevamos haciendo desde el principio de la pandemia. Hemos ido dando información detallada de las mascarillas, de las batas, de los guantes, de los respiradores, de todo el material que ha sido escaso, y, por tanto, imagino que esa información probablemente tenga algún matiz que yo desconozco y que no sé exactamente a qué se refiere. En relación con lo que me preguntaba sobre la rueda de prensa del doctor Simón, efectivamente hay comunidades autónomas que han empezado a mandar, a partir de los test serológicos, información relativa a las pruebas que están desarrollando en el territorio. Hay un ritmo distinto por parte de comunidades autónomas en la puesta en marcha de estos test, y de forma transparente el doctor Simón ya ha transmitido, creo recordar que eran 4 las comunidades autónomas que ya habían proporcionado datos respecto a esta cuestión, datos que se irán cumplimentando conjuntamente con el resto,
que aporten las comunidades autónomas a lo largo de los próximos días. Y como decía, el diagnóstico de la definición del caso confirmado en relación con los fallecidos es el que la Organización Mundial de la Salud dictaminó para el conjunto de los países, personas diagnosticadas por coronavirus y que fallece. Por tanto, si la persona procede de una residencia, procede de su domicilio o de cualquier otro lugar, no es un elemento que tenga que ver con la definición del caso. Lo importante es que sea una persona diagnosticada y que haya fallecido. Y en este sentido, la recopilación de datos, insistimos, se hace por parte de comunidades autónomas. El Gobierno de España las homogeneiza, le da la tabla correspondiente y rinde cuenta todos los días de cuáles son los datos del número de personas confirmadas, personas hospitalizadas en UCI o fallecidos. Ha sido una dinámica que llevamos a cabo y que ahora se irá complementando con los test serológicos que se están produciendo y que hasta hace unos días, como no había capacidad de poder desarrollarlo, no se habían determinado. Sin duda, el que se incremente el número de test serológicos hará también que haya más personas que sean positivas al coronavirus y, por tanto, que esperemos en los próximos días que haya un incremento de este número de personas, puesto que se están intensificando las pruebas que se hacen sobre la población, en algunos casos población sintomática y en otros casos población asintomática. Pero iremos dando cuenta, como hemos hecho desde el principio, a lo largo de los próximos días, de cada una de esas columnas, de cada una de esas cifras, para que todos ustedes tengan conocimiento. Ministra portavoz, pues con estas respuestas y estas preguntas finaliza la comparecencia de hoy. Agradecemos a los compañeros y a la ministra este rato. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros y gracias a los ciudadanos.